Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos a este live de la Escuela Ancestral. Estamos ofreciendo esta noche con la intención de conectar aquí con el Abuelo Fuego, de conectar territorios, de conectar pensamientos y de conectar con la sagrada medicina del tabaco a través de diferentes tierras. Espero que hayan disfrutado del video de este lunes pasado que relanzamos, donde estamos haciendo este recorrido por la rueda de la medicina o la rueda de la vida. La intención es proponer, hablar un poco, compartir un poco de este conocimiento antiguo para los tiempos modernos, estos tiempos que en este momento pues están un poco confusos con la situación que estamos viviendo, y a pesar de la dificultad que estamos viviendo con esto, este conocimiento ancestral nos ayuda a de pronto tener unas bases, unos fundamentos para quizás poder sobrellevar un poco mejor las cosas. Hoy tengo una invitada, una gran amiga del corazón, hermana espiritual, desde el territorio maya. Y si los que vieron el video ahorita el lunes, que fue un relanzamiento del ciclo anterior que habíamos hecho, estuvimos compartiendo un poco sobre las diferentes acercamientos a esta puerta del fuego, esto que llamamos fuego, que dentro de la rueda de la vida, para los que de pronto no hayan visto nada de este material o no conozcan mucho sobre qué es la rueda de medicina o la rueda de la vida y estén viendo esto hoy, les recomiendo, nosotros vamos a estar posteando todo esto a través de nuestra página de la escuela, la cual aprovecho para dejárselas aquí mientras hablo, que es esta, así la encuentran en Facebook. Entonces, esta puerta en particular o este aspecto de la vida, la idea de la rueda de la medicina es que estamos, o de la rueda de la vida, incluye diferentes aspectos, diferentes como esquinas, puertas, aspectos, relaciones, como queramos llamarlo. Lo importante es que la rueda de la vida actúa como si fuera una especie de mapa que nos ayuda a direccionar nuestro caminar, a entender mejor cómo estamos caminando, en dónde estamos caminando y hacia dónde podemos llegar. Entonces, en el recorrido de estas puertas, que lo van a ver en los videos que estamos compartiendo con ustedes, vamos a ver que la primera puerta que arranca en esta rueda de la vida o en esta rueda de la medicina es la puerta del este, que representa el fuego sagrado, el fuego del origen. Entonces, es donde todo inicia, no solo la vida, no solo la naturaleza, nuestra naturaleza, sino cada ciclo que comenzamos. Muchas veces tenemos que repetir mucho un ciclo para realmente aprender y poder espiralarlo. Dejar de seguir haciendo el mismo ciclo, sino que empecemos a espiralarlo, empecemos a avanzar, empecemos a evolucionar esa experiencia. Entonces esta puerta es fundamental para el entendimiento de en dónde estamos caminando nuestra vida. Por decir algo, si nosotros nos estamos preguntando por qué me estoy sintiendo así, o por qué esta situación me está pasando en mi vida, o por qué estos sentimientos me están volviendo a llegar a mi vida, cuando no tenemos la concepción del origen de esos sentimientos, de esos pensamientos, de esas experiencias, es fácil sentirse perdido, porque pues eso, no entendemos de dónde viene. Y lo único que toma es sentarnos y tomarnos un tiempo de reflexión, de retrospección, de reconciliación, que ha sido la palabra
vital en este proceso que estamos viviendo como humanidad. Reconciliación con nosotros mismos, con cada uno de nosotros. Cuando hacemos ese proceso y nos permitimos estar en comunión con nosotros mismos, empezamos a recordar en dónde empezó todo. ¿Por qué yo empecé a sentirme como me siento? ¿Por qué empecé a pensar como siento? ¿Por qué me está pasando esto que ya me había pasado? Empezamos a recordar y a entender, esto tiene un origen. Claro, muchas veces, por ejemplo, uno puede decir, esto viene de mi padre, esto viene de mi abuelo, él también era así. O esto comenzó cuando yo decidí que quería hacer esto en mi vida y lo empecé a hacer con mucho ánimo y después me vi que era muy difícil o demandaba mucha atención y yo no estaba en un momento de mi vida en el cual pudiera dedicarle tanta atención, pero igual seguí y llegamos al punto que se nos olvidó dónde empezamos, pero cuando reflexionamos y interiorizamos decimos, ay, claro, yo estoy aquí en este momento de mi vida porque ahora que me acuerdo, yo comencé este proceso de vida, tomé la decisión de hacer esto. Entonces ahora tengo que asumir las consecuencias de reconocer que sembré una planta que ya despertó, que ya creció y está creciendo y ahora demanda atención. Entonces hablar del origen es hablar no solamente del día que nacimos, no es solamente hablar de nuestros ancestros y de sus guías, sino también es entender cada pequeño proceso de la vida. O sea, llámese proyecto, llámese relación, llámese familia, llámese amigos, llámese trabajo, desde los aspectos que parecieran pequeños en la vida hasta los más amplios, que quizás involucran un linaje, involucran una sanación familiar que hay que hacer, involucran una sanación colectiva que quizás hay que hacer. Y ahora imagínense si ustedes tienen hijos y sus hijos están repitiendo esos ciclos, entonces lo mismo, a veces esos procesos no solamente son para revisar hacia atrás, sino hacia adelante también. Y revisarnos y entender esto mejor de estas maneras nos permite tener claridad de dónde veníamos para así poder entender en dónde estamos. Y si logramos eso, quizás entonces podemos tener una mayor claridad de hacia dónde podemos ir. Pero es muy difícil visionar hacia dónde queremos ir si no entendemos en dónde estamos. Y si no entendemos en dónde estamos es porque no entendemos de dónde venimos. Entonces, por eso el origen, entender el origen es muy importante. El origen ancestral, el origen familiar, el origen de cada proyecto, el origen de tu palabra, de tus acciones, de tus intenciones y de tu propósito. ¿Dónde se originó? Entonces hoy estamos acá para compartir con ustedes un poquito de esta palabra. Nosotros hicimos este video hace unos meses donde invitamos a la nana Marina desde el pueblo maya, donde precisamente estuvimos hablando en un momento de la humanidad donde no sabíamos qué iba a pasar con toda esta cuestión de la pandemia. Y creíamos que en su momento, más adelante, creímos que esto ya estaba bajando y ya se estaba estabilizando, pero ahora resulta que pareciera que estamos en el mismo punto. Por eso decidimos relanzar este proyecto de la Rueda de la Vida, para recordar y volver si no apliqué, si no entendí, si no escuché, de pronto esta vez sí. Y aquí nos juntamos una vez más con Marina para hablar en qué estamos hoy en día, qué dicen los abuelos, en qué momento de la vida estamos y una vez más qué herramientas desde este fuego sagrado podemos entregar a todos ustedes que están viéndonos, escuchándonos y que ojalá lo puedan compartir pues con sus familias y amigos. Esa es nuestra intención. Les voy a invitar aquí a la nana Marina, que estaba teniendo un poquito de problemas de conexión, pero creo que ya se solucionó. Entonces, por favor, crucen dedos todos allá para que se les sostenga la conexión bien a la nana. Y hermanita Marina, bienvenida. Bienvenida aquí a este espacio. Nana, lo tienes muteado. Tienes que quitarle a ver si puedo desde acá.
Ahí estamos. Eso, ya. Perfecto, ahí te escucho. Aquí conectándonos desde estos juegos, Nana. Bienvenida. Gracias, hermano. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo están todos? Bien, bien, bien. Aquí arreglando un poquito más esta vaina. Les cuento un poco. La nana y yo nos conocimos precisamente en Europa, compartiendo algunos procesos a los cuales fuimos invitados, y en estos procesos pues tuvimos la oportunidad de compartir esas palabras de origen, compartir los juegos, compartir las medicinas. Por eso hoy precisamente estamos acá, como ustedes ven, con un mismo abuelo, con un mismo fuego y con una misma medicina, que es el tabaco, que es con la que nos vamos a conectar, con las que vamos a tejernos a través de la distancia. Y bueno, pues estamos aquí para compartir un rato con ustedes. Entonces, pues Nana, no sé si tú nos quieres de pronto contar un poco. Yo les cuento, yo estoy en Colombia, en San Francisco, Cundinamarca, que esto es territorio de agua, un territorio lleno de vida, de montañas andinas, un territorio lleno de muchas aves, de muchos anfibios, de muchas mariposas, lleno de mucha vida. Y estos son los aliados que nos ayudan a estar en constante comunicación para estarnos revisando y hacer esta labor interna que estamos proponiendo y de la cual estamos hablando. Aquí la Nana Marina se encuentra en Guatemala. Entonces, pues ahí verás, Nana, si quieres contarnos un poco en dónde estás. Ana, ella ha tenido un poquito de problema con su conexión. Vamos a ver si se le estabiliza. Mari, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? Vamos a esperar un momentico, por favor. Ruego su paciencia, ya que estamos dependiendo de los medios de internet. Por ahora sigo contándoles. Bueno, estábamos hablando un poco. Uy, ahí se le cayó. Bueno, yo voy a seguir hablando un poquito mientras ella logra conectarse otra vez. Ahí está. Vamos a ver si ahora sí le funciona. Mari, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Hola, ya, ahí te escucho y te veo bien. Listo, Marina, ahí te escucho. Ahí está bien. Hola, ahí te estamos escuchando, Marina. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. ¿Me escuchas a mí? Sí, ahí ya te estoy escuchando y te estoy viendo. Ahí tienes el micrófono abierto, Manita, para que nos cuentes dónde estás y nos comentes un poquito. Sí. Ay, disculpen todos. Desafortunadamente, estamos dependiendo de internet. Para mí tampoco fue fácil traer el internet aquí al campo, pero parece que hoy no es su día. Vamos a cruzar dedos, ojalá se le dé. Estuvimos haciendo pruebas y todo estaba bien, pero así es la vida. Les estaba comentando, bueno, la intención de hoy entonces, como ven, es levantar estos fuegos a través de los territorios. Estos son fuentes ancestrales, fuentes y, como dicen los mismos abuelos, son tecnologías ancestrales. Tecnologías que cuando uno piensa en el día de hoy, por ejemplo, en cómo comunicarse. Hoy estamos hablando, no nos podemos ver con nadie porque estamos en cuarentena, porque estamos en pandemia, porque cantidad de leyes, aquí en Colombia hay una cantidad de leyes,
mm, que están restringiendo el vernos físicamente, el interactuar físicamente. Entonces, cuando llegamos a estos tiempos tan difíciles donde uno dice, oiga, tengo ya tanto deseo de poderme ver con mis amigos, de poderme ver con mi familia, de poder compartir, de poder sentarme alrededor de este fuego con mis amigos, con mi gente, con mi familia espiritual. Y digamos, no se puede, ¿no? Ya llevamos mucho tiempo en estas. Pero miren, esta tecnología ancestral que está aquí es como el teléfono virtual, es como este medio que estamos usando aquí de cámaras para conectarnos virtualmente. Aquí está. Pueda que Marina de pronto no se pueda conectar físicamente o virtualmente, pero ella está ahorita a través de este fuego y a través de este tabaco. Nosotros estamos haciendo esto porque consideramos que este tejido que hacemos espiritualmente entre hermanos, nos encanta poder compartirlo con ustedes. Estamos haciendo la mejor labor de tratar de que se pueda. Vamos a ver, ella aquí acaba de entrar una vez más, vamos a ver si se logra. Hola, Nana. Ya ahí te escucho. Marina, ahí te escucho y te veo. ¿Me ves? Marina, ¿ahí me escuchas? Hola, ¿me escuchas? Marina. Discúlpenos todos, está difícil la conexión hoy. Como les decía, cuando estas cosas pasan, mire, es como, me estaba pensando en este instante, esto que está pasando es casi que lo que nos está pasando como humanidad, ¿no? O sea, uno dice, oiga, yo quiero verme con mis amigos, quiero verme con mi familia, quiero compartir con ellos y no se puede, no podemos. Mm, Entonces, en este momento, si yo no estuviera haciendo este live, si no estuviera aquí sentado al frente de esta pantalla, yo sé que igual estaría conectado con Marina a través de este fuego. Aquí pues tengo que estar concentrado en lo que estamos haciendo, pero yo sé que al terminar este live, si de pronto no se puede la conexión con Marina, yo le voy a pedir que ella de pronto mande un videito, que grabe un video y me lo mande y se los prometo que lo vamos a publicar. Creo que va a ser lo más fácil para hacerlo. Entonces, mientras tanto, voy a seguir aquí compartiéndoles un poquito de esta conexión. Vamos a tratar una vez más. Hola, Nana, ¿me escuchas? Sí te escucho. ¿Y tú me escuchas? Dale, dale. Ahí puedes hablar, ahí te estamos escuchando y viendo. Lo siento. Listo, Una vez perfecto. más, al creador y formador de la vida, al abuelo fuego, desde diferentes continentes, desde diferentes ángulos. ¿Me escuchas, Santa? Sí, sí, ahí te estamos escuchando. Perfecto. Gracias al corazón de la vida. Reciban un saludo a través, desde el pueblo maya, desde la comunidad étnica maya. Nos sentimos felices primero por ser parte de este camino sagrado. No se está pudiendo. Mari, te cortaste.
Disculpen, se le volvió a caer. Voy a hacer tengo una idea. Voy a llamar a Marina aquí por el teléfono, por el WhatsApp. Voy a hacerle una llamada a ver si por lo menos ella puede hablar aquí con el audio. Yo creo por lo menos ahí podemos bandearnos. Entonces, por favor, perdónenme un segundito. Vamos a tratar por estos medios. Denme un segundo, por favor. Gracias a todos por estar ahí pendientes. Vamos a tratar por este medio. Vamos a ver si contesta. De pronto solo con audio la logramos. Hola Marina, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho. Si quieres vamos a hacerlo así, yo te tengo acá en el teléfono. Entonces hagámoslo así porque de pronto por el video te consume mucho internet. Entonces acá tengo el teléfono, acá las personas te van a escuchar. Entonces pues para que hables acá tranquilo. Y yo creo que así igual podemos compartir una palabra. Entonces bienvenida aquí a compartir con nosotros. Muchísimas gracias en nombre del Creador y Formador de la vida. Damos las gracias 2, 3 veces a los abuelos. En el calendario maya hoy nos marca el número 6, Aj. Aj es el símbolo de la familia. Aj es el símbolo de la unidad. Aj es el principio de una energía familiar. Aj es el símbolo de los niños y de los ancianos, porque de los ancianos aprendemos, de los ancianos, de esa sabiduría cósmica. Seguimos esos pasos, estos 4 rumbos que nos marca la existencia. Al Creador y Formador de la vida, nuestros ancestros, nuestros abuelos, dejaron sus enseñanzas, dejaron su sagrado Pishap. Pishap es el consejo profundo, es el consejo que va más allá de un simple consejo. Es una palabra Pishap que es similar al consejo, donde está lleno de sabiduría. Nuestros abuelos, nuestros padres recibieron toda esa enseñanza alrededor del fuego sagrado. Desde la cosmovisión maya, nuestra primera puerta es fuego, el símbolo del color rojo, símbolo de la piel roja, el símbolo del maíz rojo, el símbolo de la sangre, que es la energía sagrada. Nuestros primeros abuelos y guardianes de esta puerta sagrada del fuego es Anquiche y Cajapalona. Estos jaguares, estos alames que resguardan esa energía sagrada a través del fuego, porque nuestros abuelos hablaron con el fuego. Sus mensajes, sus respuestas, lo recibieron a través del fuego sagrado. La energía es fuego. El fuego es la energía. Todas las culturas, toda la esencia espiritual cósmico tiene un fuego. Desde aquí, desde el territorio maya, Futujil, a orillas del lago Atitlán, y en todas partes de Guatemala nos caracteriza, nos identifica pueblo maya con nuestro calendario sagrado a través
fuego sin nuestro calendario. Estoy hablando del pueblo maya, que sabemos bien que todas las culturas contamos, vemos, sentimos al gran Ajau. Cuando hablamos del gran Ajau, Ajau significa dueño, Ajau significa creador y formador de todo lo existente en este universo. Cuando hablamos de Ajau, nuestros abuelos vieron en estos elementos sagrados, en estos elementos cósmicos, a Dios, a Ajau. No importa el nombre que se le llame. Cuando hablamos de Ajau, hablamos del que es el nombre en los idiomas mayas del fuego. Nuestra primera invocación es el fuego sagrado. Nuestro primer despertar, la salida del sol. Se invoca la salida del sol agradeciendo por ese fuego que nos envía en la tierra, que enviamos y recibimos en el territorio maya, en todas las en los 22 grupos étnicos. El fuego siempre ha estado encendido por muchas invasiones, por mucho lo que haya pasado. El fuego no se ha perdido. El fuego siempre ha existido. El fuego siempre existirá. El fuego va a seguir existiendo mientras los hijos y los nietos de nuestros ancestros estamos vivos. Cuando nuestros ancestros miraban el sol, prendían su fuego sagrado, un fuego con espíritu. Ellos decían: oh gran creador y formador de la vida, oh gran Sahol Ditol, Alam Quiché, Cajapaloná, míranos, escúchanos, danos nuestra descendencia, nuestra claridad. Que amanezca, que llegue la aurora. Danos buenos hijos, danos buenos nietos, para que caminen. Y se dirigían a sus hijos y a sus nietos diciendo: oh hijos míos, oh nietos míos, no nos olviden, no nos borren de su memoria, porque verán nuevamente el camino de donde venimos. Siempre fueron las enseñanzas y siempre fue la conexión, siempre fue la petición de nuestros ancestros para que sus hijos y sus nietos no los olvidemos. Porque todo este camino sagrado no estamos imitando a nadie. No es un invento de ahora. Es una verdad, es una energía, es una existencia que la traemos de generación en generación. Todo este camino espiritual, nacemos con él. Hemos nacido con el fuego porque a través de la energía es que hemos recibido nuestra energía. A través del fuego nos movemos. Antes de la existencia de todo lo electrodoméstico que vemos,
el fuego en el centro de una cocina, de una casa. Alrededor se reunían los hijos y los nietos cuando los abuelos contaban sus historias, cuando los abuelos cantaban, cuando los abuelos hablaban de lo cósmico, hablaban del misterio, el misterio del respeto, el misterio del perdón, el misterio de la reconciliación. Y es ahí donde nuestros padres, nuestros abuelos recibían todo este conocimiento. Por eso es que cuando hablamos del fuego, hablamos de un fuego sagrado. Hablamos de una energía cósmica. Cuando el fuego, nuestros abuelos siempre sabían y conocían en el momento, ¿Quieres tratar ahí con el video? A ver si de pronto nos funciona. Ahí se te conectó el video. En el momento cuando nuestros abuelos decían, en el momento cuando nuestros ancestros juntaban su palabra, en el momento cuando nuestros abuelos hablaban con el fuego, danzaban con el fuego. Nuestros abuelos pedían a Quetzalcóatl, a la serpiente emplumada, que dance con el fuego, que dance en el fuego. Y solo así ellos se daban cuenta y recibían el mensaje en el fuego sagrado. Quizás para la cultura occidental, el fuego solo es un simple fuego, pero el fuego alimenta. Alimenta físicamente, alimenta espiritualmente. Cuando ancestros Un segundo, creo que se le cayó otra vez. Voy a llamarla otra vez. Yo creo que vamos a hacerlo con el solo audio. Hola, Manita, te escuchamos. Yo creo que hagámoslo así solo con el audio porque con el video se te está cortando. cuando nuestros abuelos se sanaban con el fuego sana, el fuego cura, el fuego habla. En el fuego sagrado, es donde miraban y donde se ve en qué momento, en qué energía, con qué energía, cuál es el símbolo de un nahual. La que responde a través del fuego. Cuando hablamos
En la cosmovisión maya no se puede hacer una ceremonia sin el fuego. Nuestros abuelos fueron los guardianes y seguirán siendo los guardianes del fuego sagrado. Desde el calendario maya hay dos elementos cuando nos habla del At, el símbolo del fuego, y cuando nos habla del Toj. El Toj es la ofrenda en el sagrado fuego. Una ceremonia maya es la ofrenda sagrada que se le da al fuego. Se le da lo mejor que uno tiene. Es donde se ofrenda el copal, donde se ofrenda todo el aroma, donde se ofrendan las flores, donde se ofrenda la dulzura que nos da la Madre Tierra, donde se ofrenda no lo que uno le sobra, lo que uno tiene, porque es a través del fuego, donde se agradece por el aire, se agradece por la familia, se agradece por el fuego, se agradece por todo lo que uno tiene. Es en el fuego sagrado donde los abuelos pedimos la vida. Realmente hemos pasado estos últimos meses con dificultades, con enfermedades, con persecución, donde hemos en este momento, quizás al principio no se miraba como tan fuerte esta enfermedad. Pero una de las bendiciones poderosas del Gran Espíritu es que esta enfermedad, este virus suelto, no es natural. Nuestro sagrado fuego sigue puro. Nuestro sagrado fuego sigue vivo. Todo se puede detener cuando no es natural. Pero ¿qué pasa si nuestro fuego ya no prende? ¿Qué pasaría si nuestro fuego ya no hablara, ya no sanara? Creo que ahí sí hablaríamos de un peligro fuerte. Creo que ahí la humanidad enfrentaría un grave problema, una grave desconexión. Es en estos tiempos donde realmente vemos ese fuego dentro de uno. Vemos este fuego y sentimos ese fuego en la mente, en el corazón. El fuego de la familia, el fuego de la unidad, el fuego de la reconciliación y el reconocimiento de nuestros errores. El fuego nos está hablando de nuestro acercamiento, de nuestra realidad como seres humanos. ¿Cuál ha sido entonces nuestra tarea? ¿Cuál ha sido entonces nuestra conexión? ¿En qué momento hemos ofrendado al fuego sagrado? O simplemente cuando tenemos un frío y prendemos fuego, prendemos una fogata y nos acercamos y ya. ¿Qué pasa entonces con el espíritu?
Veamos el fuego sagrado como realmente sagrado, como parte de nosotros, como parte del ser humano, como el abuelo, como el ajao, como el gran espíritu, al gran ajao, a Dios. Sintámoslo en el fuego. Hablemos con Él. Y siempre hemos hablado de que la espiritualidad, que en la espiritualidad no se habla de Dios. En la espiritualidad se habla con Dios. Hablemos con Él y con ella. Hablemos con esa dualidad de la creación divina, del creador y formador de la vida, del corazón del cielo, del corazón de la tierra, al corazón del fuego, que es nuestro tema del día de hoy. Esa profundidad del corazón, esa profundidad de la mente, esa fuerza de las mujeres, este fuego que prende desde el vientre de una mujer cuando da a luz. Cuando se acerca el nacimiento de un niño, ese sudor que le viene a la mujer, ese es el sudor del fuego de la vida. Ese llanto del bebé es el primer llanto. Ese es el fuego sagrado que se prende porque es la fuerza, es la energía. Prendamos entonces ese fuego desde nuestras familias. Analicemos un momento si sabemos y sentimos que hay en nuestra familia, en nuestra comunidad, con nuestros hijos, con nuestros padres, existe ese frío, existe esa cuando no existe esa energía del fuego. Si se siente la ausencia, si se siente lo frío, es porque realmente no tenemos el fuego sagrado en nuestro espacio. El fuego visible y el fuego invisible. Puedes tener el fuego en las fogatas que quieras, pero si tu conexión no está dentro del fuego, si no sientes, si no hablas, si no puedes sentir esa respuesta que te da el fuego, es porque realmente necesitamos esa conexión, esa reconciliación con nosotros mismos, con nuestra energía, con nuestra fuerza interior. Hemos iniciado un año más gregoriano. En el calendario maya, el año todavía no empezamos. El año nuevo empezamos en febrero, donde nuestros abuelos se concentran y se concentraban por 5 días y noches alrededor del fuego para su reconciliación, para su recapitulación, para su análisis, para una evaluación de cómo vivió, de cómo trabajó, de cómo trató, cuáles son los mensajes que recibió, cuáles son los mensajes que no pudo recibir, cuáles son los códigos que se le dio. Pide perdón, pide reconciliación, pide mucha sabiduría para poder descifrar esos códigos que vienen del cielo, que vienen del sol, que vienen de la luna, que vienen de todos esos elementos.
Todos sabemos esa profundidad. Todos sabemos ese corazón, el espíritu del fuego sagrado. Y que el día de hoy que estamos con el abuelo y la abuela podamos prender este fuego. Y que alrededor de ese fuego sagrado podamos decir y podamos sacar todos los conocimientos de nuestros ancestros, todos esos conocimientos de lo poco o mucho que sabemos. Invitemos, contemos, compartamos alrededor del fuego sagrado. El abuelo Palamquiche, Cajapaluna, nos habla. Y en este camino espiritual cuando se nos ocurre o cuando tenemos la necesidad, no se trata de eso. Se trata de estar al instante, se trata de estar en todo momento. Cada día que abrimos los ojos, agradecer al abuelo fuego a través del abuelo sol. Cada noche pidámosle a este fuego que nos muestre nuestro camino para poder recibir bien los mensajes a través del sueño. Esa es una conexión cósmico, esa es la conexión sagrada que necesitamos en este momento. Realmente todos los elementos es parte de, pero nuestro primer elemento en este lanzamiento es el fuego. Analicemos entonces el fuego desde nuestro cuerpo sagrado. ¿Cómo está el fuego en esos 13 articulaciones del cuerpo humano que tenemos? ¿Cómo está ese fuego de los 10 dedos de las manos que se conecta con el cosmos, con los 10 dedos de los pies que se conecta con la madre tierra? ¿Cómo está ese fuego de esas 13 articulaciones, el símbolo de la energía? Hacer una multiplicación de 20 por 13 que nos da 260 días, que es la gestación humana, el calendario sagrado, como seres, como hombres y mujeres sagrados. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos con el fuego? ¿Cómo está nuestro fuego? Dentro y fuera de nosotros. Si no hemos mejorado, si todavía no estamos, si todavía tenemos ese miedo del que dirán, si todavía en algún momento para la religión el fuego es infierno, porque muchas veces se nos ha metido en la mente que si no te portas bien, pues te vas al infierno y el infierno es fuego. Uh-huh. Para nosotros el fuego es vida, para la espiritualidad, para nuestros ancestros es la gloria, porque de ahí sale la mirada del Ajá o la mirada del creador y formador de la vida, porque de ahí sale la danza sagrada, la danza de la serpiente emplumada se presenta en el fuego sagrado. Cuando te responde, el fuego responde, el fuego habla. Así que seguramente en algún momento vamos a compartir entre todos, entre esa unificación, ese fuego sagrado para poder danzar. Y dejo en cada corazón, en cada mente, ese baile, esa danza, esa música,
esa conexión, esa fuerza, esa alegría a través del fuego sagrado. Muchas bendiciones a cada uno. Gracias, manita. Gracias. Muchas bendiciones, santas. Gracias por llevar la voz de nuestros ancestros. Gracias por llevar esa voz, esa conexión, esa sabiduría que un día, que ayer, que hoy y que mañana nos dejaron nuestros abuelos. Martiosh, 2, 3 veces. Gracias, manita. Mil gracias. Mil gracias. Te agradezco por tu corazón, por esa conexión que es lo que precisamente hablas de cómo cuando estamos en conexión con ese fuego interno, brota a través de nuestra voz esas palabras antiguas y esas palabras de pensamiento, esas palabras que nos ayudan a revisar qué estamos pensando, qué estamos sintiendo en estos momentos. Y como que en estos momentos que vivimos tan complejos, donde a veces sentimos que quizás si algunos de los que están viendo piensan, bueno, pero desafortunadamente yo no puedo hacer un fuego así como el que tenemos aquí en pantalla, o un altar del fuego, o esas fogatas. Igualmente, lo que tú dices es muy importante, que es recordar y reconocer ese fuego dentro de nosotros mismos y verlo también en todas las formas de la creación. Salir en las mañanas a conectarnos con el sol es conectarnos precisamente con ese fuego de vida, con ese fuego con esa luz y ese calor de vida que ayuda a que toda la naturaleza, animales, plantas, minerales, humanos, sigamos acá de pie, cumpliendo nuestra labor de una u otra manera. Y quizás esto queda también como para todos los que están aquí viéndonos, todos los que están escuchando, que así como vemos estos fuegos sagrados en una velita es todo lo que necesitamos si estamos en nuestro apartamento, en nuestra casa, o no tenemos la posibilidad de hacer un fuego grande. Podemos comprar una velita, podemos tener una velita, prenderla y sentarnos a consultar, porque así como tú decías, el fuego habla, y creo que para nadie es un misterio que cuando un fuego se levanta, siempre se forma o se gesta un círculo, se gesta un círculo alrededor de ese fuego. Tenemos como esa posibilidad de conectarnos y de reconocer esa raíz que quizás en los momentos de tensión y en los momentos de quizás incluso de frustración que nos traen todos estos tiempos modernos, nos hacen, como dicen las abuelas, como que se enreda la maraña de lana y se nos va llenando de nudos, se nos va llenando una vez de nudos, y a veces cuando tratamos de soltar esos nudos, se nos hacen más nudos. Entonces, cuando estamos con esos enredos, con esos nudos en la vida, no queda más que parar, no queda más que soltar y sentarnos a reflexionar, sentarnos a visionar y sentarnos a preguntar y a escuchar. Entonces, así mismo lo podemos hacer desde nuestra casa con una velita que pongan, y se concentren en esa velita y se concentren a preguntar: ¿qué sigue? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? Ese mismo calor que sentimos aquí alrededor de este fuego, lo podemos sentir alrededor de una vela, porque es ese fuego que nos recuerda, ese fuego que nos dio la chispa divina de la vida, esa chispa que nos hablaba la nana, esa chispa que despertó cuando nosotros salimos del vientre de nuestra madre, incluso cuando estábamos dentro del vientre de nuestra madre. Y esa chispa está ahí, porque seguimos aquí, estamos aquí viéndonos de una u otra manera, todavía seguimos respirando, todavía seguimos caminando de alguna manera. Entonces, es tiempo de reflexionar
tiempo de preguntar a ese fuego sagrado y preguntar qué puedo también yo hacer por esa vida que el Creador me ha dado, por dónde puedo empezar, y si hay cambios que debo hacer y si hay cosas que deba cambiar, por dónde debo empezar. Yo los invito pues a todos a que hagan ese ejercicio, de conectarse, de buscar conexión. A veces creemos que la conexión es algo muy difícil de lograr, como por ejemplo a veces nos ha pasado aquí con el tema del internet, pero aún así lo logramos. Aún así, cuando llegan las dificultades y cuando creemos que nada se va a poder, siempre aparecen las soluciones. Y a veces muchas personas dicen, bueno, yo prendí mi vela y me senté, pero no, es que yo no sirvo para eso porque como que tengo mi cabeza llena de muchas cosas y estaba pensando muchas cosas y no logro concentrarme. Todos tenemos momentos diferentes, todos tenemos, digamos, como velocidades diferentes. Hay algunas personas que necesitan más tiempo estar ahí sentados porque de pronto tienen muchos pensamientos, muchas ideas y llegar a ese momento de silencio toma quizás no una vela, quizás toma 2 velas. Pero los invitamos a que hagan ese ejercicio, porque realmente en este momento que la madre nos ha regresado a los hogares, a pensar, a sentir, en muchos casos, a reencontrarnos con nuestras familias, porque de pronto el lugar donde vivimos con nuestras familias o con la pareja o solos, de una u otra manera la madre nos ha retornado a casa, a que hagamos la tarea de reconciliación con nosotros mismos. Entonces, esa es la invitación, que tomemos esta segunda oportunidad que nos está dando esta madre de preguntar. ¿Y a quién preguntamos? A ese fuego sagrado. A ese fuego sagrado le vamos a preguntar, vamos a sentir, vamos a escuchar, vamos a relajarnos y vamos a tratar de ver, de tener una visión clara de hacia dónde podemos ir. Entonces, yo quiero agradecerte, hermana Nana Marina, por aquí está de nuevo, pero creo que está con el micrófono, creo que estás con el micrófono apagado, Nana, ahí ya. Agradecerte, hermana, por esta contribución que acabas de hacer y de paso, pues acá les voy a dejar una información, pues a los que de pronto estén como interesados en profundizar un poquito más en el tema y continuar este trabajo de esta puerta del fuego, esta puerta del origen. Este sábado 23 vamos a estar haciendo, pues voy a ofrecer una ceremonia de sonido ancestral, de sonido sagrado, con el cual son 3 horas. Para los de habla en español, va a ser de 7 a 10 de la noche, hora colombiana. Y para los que hablan inglés, esto va a ser de las 7, igualmente de las 7 de la noche a las 10 de la noche, pero hora UK, para las personas que hablen en inglés. Los invitamos pues a que visiten, también acá les dejo el link de la página, por si acaso. Ahí ya están los eventos de este sábado, donde como les digo, durante 3 horas pues vamos a compartir un poquito más de este tema, y también vamos a utilizar la medicina del sonido para viajar un poco, para ofrecernos ese tiempo de introspección y ofrecernos esa oportunidad de pronto de poder viajar un poquito hacia adentro y visualizar cosas que quizás claves, códigos, que quizás nos sirvan mucho para nuestro caminar. Entonces, acá les queda la invitación. Muchísimas gracias a todos por estar pendientes, por estar aquí presentes, por apoyar este proceso. Una vez más, aquí visiten nuestra página de Escuela Ancestral Colombia para que vean todos los detalles, y para los que no hayan visto el video que compartimos el lunes pasado, aquí en nuestra página lo pueden encontrar, donde hablamos junto con Marina un poco más acerca del tema. Entonces, por favor, los que quieran verlo, ahí está disponible, y si quieren atender a la ceremonia de este sábado, con mucho gusto estaremos para escucharlos. Por favor, contáctenos a través de la página de Facebook
o el WhatsApp que está, métanse en la información del evento de Facebook, lean ahí la información y ahí encuentran el WhatsApp donde nos pueden contactar por si están interesados. Aún tenemos cupos disponibles, entonces ojalá podamos encontrarnos este sábado. Entonces, bueno, muchas gracias. Como ven, pues a Marina desafortunadamente tuvo bastantes problemas de conexión, pero logramos hacer por lo menos esta conexión. Entonces, muchas gracias a todos por escucharnos, por vernos, y los invito una vez más a que prendan ese fuego interno a través de la meditación o cualquier práctica que ustedes hagan, o los invitamos a que compren una velita para que se sienten a preguntar y a escuchar. Entonces, mil bendiciones para todos. Muchísimas gracias por estar acá. Les agradecemos por estar pendientes y ayúdenos a compartir con sus familias, con sus amigos, para que esta palabra se pueda transmitir todavía más. También ya para cerrar, les dejo este lunes a las 7 p.m. hora colombiana, vamos a abrir la segunda puerta. Todos los lunes vamos a abrir una puerta y todos los sábados hacemos el trabajo de esa puerta. Este lunes tendremos la apertura de la puerta del agua, donde una vez contaremos con 2 abuelas, una abuela de Nueva Zelanda y una abuela de celta de la parte del Reino Unido. Entonces los invito a que no se lo pierdan este lunes a las 7 y sigamos conectados para seguirnos tejiendo como familia espiritual. Muchísimas gracias. Vamos a ver si de pronto la Nana se quiere despedir. Nana, ahí te escuchamos para despedirte. Ya estamos cerrando. Muchas gracias, manita. Saludos a toda la familia. Bendiciones, Nana. Y desde el fuego seguimos conectados, Nana. Bueno, muchas gracias a todos. Espero lo hayan disfrutado y nos vemos este sábado o el lunes. Muchas gracias. Hasta luego.